Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de responsabilidad social, Tome Nota. El día de hoy traemos otro tema muy interesante para usted porque hablaremos sobre cómo fomentar el hábito de lectura en niños y adultos. Leer es bueno y totalmente para las personas y la sociedad. Nos proporciona todo lo necesario para poder mejorar, crecer y en muchísimos casos encontrarnos. La lectura nos despierta la mente, nos educa, es la práctica más importante para el estudio y nos aporta conocimientos. Solo mediante la lectura podemos entender mejor las cosas que nos pasan, ya sean libros de textos, de poesía, de ficción, de ensayos, diarios o revistas. Sin embargo, en algunos niños y adultos no se ha desarrollado este hábito. El día de hoy en nuestro programa contamos con la visita de la psicóloga Jessica Morales. Ella es coordinadora académica de Genios del Universo, quien despejará todas nuestras dudas sobre cómo fomentar el hábito de la lectura en niños y adultos. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Espero poder colaborar con todo lo que necesiten. Así es, Jessica. Bueno, y para que las personas que nos están escuchando en nuestros locales a nivel nacional, también mediante YouTube y Facebook, puedan entender un poco, puedan adentrarse un poco más a este tema. ¿Qué es la lectura? La lectura es uno de los caminos más necesarios e importantes que tiene todo ser humano para conectarse con el mundo. ¿De qué manera nos conectamos? Si nosotros no tenemos entendimiento del significado, de las definiciones o de la manera como nosotros podemos utilizar las palabras para comunicarnos, difícilmente nos vamos a poder conectar. Es allí la importancia de la lectura para que todos podamos tener un mejor entendimiento como comunidad y sociedad. Así es, Jessica. Y bueno, de acuerdo a lo que usted me ha dicho, ¿usted cree que la literatura es sinónimo de cultura? ¿Tiene que ver? Tiene que ver, sí. Por eso existe diferente clase de literatura. No necesariamente tenemos que enfocarnos en la literatura y pensar en una literatura clásica. Existen muchas clases de literatura. Por eso ahora hay una gran variedad para escoger. El detalle está en que se obliga y cuando tú impones algo, precisamente es allí cuando las cosas no resultan. Tú debes tener una manera adecuada de guiar al niño, al adolescente, inclusive al adulto que aún no tiene desarrollado el hábito, porque sí se puede todavía. Tienes que tener la manera adecuada de guiarlo para que no suene a una imposición. No es leer por leer. No, es leer para aprender, es leer para conocer, para comunicarte. ¿Y usted cree que las personas que leen quizás, bueno, que las personas que leen desde niños, esto tiene influencia en el lenguaje o en la manera de escritura? Es notorio cuando tú conversas con un niño, con un adolescente o con un adulto y ves que no tiene mucho vocabulario para su comunicación en una conversación normal. Es muy notorio cuando un niño tiene lectura desde muy pequeño. Lo mismo el adulto. Digamos que es un poco más perdonable en el niño porque está empezando, en el adolescente porque está en camino. Y nosotros, como los seres humanos, estamos como muy fijados en juzgar. Si juzgamos a las personas cuando quieren comunicarse y no lo logran, precisamente es por esta carencia de vocabulario. Muy bien, ¿y usted cree, bueno, si un adulto quizás no tiene el hábito, no lo manejó desde niño, ¿cómo puede hacer un adulto si ya desde niño no tuvo esto, no? Es mucho más fácil si el adulto es padre de familia. ¿Por qué? Resulta que cuando tú dices, es que mi hijo no lee, resulta que tu hijo no lee, pero tú tampoco lees. Entonces, lógicamente, ¿cómo se va a empujar al hijo a la lectura, al buen hábito, si yo no lo hago? Si yo quiero que mi hijo lea, entonces yo me siento a leer con él. Si yo quiero que mi hijo lea, le facilito el material, le facilito los libros. Yo conozco los gustos de mis hijos, entonces yo sé qué tipo de lectura le va a gustar. Y se fomenta también una comunicación entre familia, porque al hacer lectura, luego ¿qué haces? Compartes lo que entendiste de la lectura. Es decir, que no es la lectura por el vocabulario solamente, o por una comunicación fluida, o por una facilidad verbal. La lectura también puede llevar a una unión de familia que no tenían, porque precisamente encontraron un gusto, una afinidad entre ambos. Muy bien, y bueno, si el papá no lee, ¿eso de aquí puede afectar a que el niño cree este interés en la lectura? No necesariamente.
tenemos aquellos niños que leen Y los y papás los no. padres no leen. Entonces, quizás ellos son ejemplo del papá para que el papá pueda por lo menos coger un periódico y decir, bueno, estoy leyendo las noticias. Muy bien. ¿Cómo cree que influye la lectura en el desarrollo y la evolución de un niño? Ya, tenemos precisamente el desarrollo de las cortezas cerebrales. Entonces, lógicamente, al hacer lectura, vamos desarrollando estas habilidades dentro de nuestro cerebro. Ahora, ¿qué sucede si yo no tengo lectura? Si yo no tengo lectura, no voy a desarrollar las otras áreas. Por ejemplo, el área numérica. El área numérica también necesita del área verbal para desarrollarse. El área social también necesita el área verbal para desarrollarse. Si yo no tengo una fluidez o no tengo por lo menos las mínimas bases de una comunicación verbal, entonces, ¿cómo voy a hacer yo para mi interacción? O si yo no tengo el conocimiento básico de una lectura, ¿cómo puedo aprender lo demás? Entonces, allí ya nos estamos mermando. Claro, esa sería, bueno, una de por qué importa, ¿no? La importancia de inculcar este hábito en niños, ¿verdad? Así es. Nosotros tenemos la necesidad. Ahora resulta que con la tecnología podemos decir, no, pues es que ahora todo es muy fácil, ya no tienes que leer porque si te mandan a leer una obra literaria, tú googleas y encuentras el resumen. inclusive hasta el análisis de la lectura. Pero entonces está también en el arte del adulto docente, que sé que tiene una tarea muy complicada, en revisar esa lectura y hacer preguntas específicas para que no necesariamente las tengan que encontrar en Google. Entonces es una forma de llevar al chico a que sí haga lectura de su texto. La tecnología no es mala, la tecnología es muy buena, pero debe saber ser utilizada. Tenemos inclusive audiolibros. Si una persona, de pronto por un problema visual, no puede hacer lectura de un texto, ¿ya? Pero existen los audiolibros, los escuchamos y ya nos estamos alimentando también de qué, nos estamos alimentando de palabras y eso es bueno. Claro, y los audiolibros, ¿qué beneficios tienen? ¿Qué beneficios brindan? ¿Cuál es la diferencia entre un audiolibro y realizar una lectura normal? Cuando nosotros realizamos una lectura, tenemos que hacer un análisis, ¿verdad? De lo que estamos leyendo, buscando un vocabulario. Con el audiolibro es exactamente lo mismo, pero hay un detalle, que no podemos coger el audiolibro porque me da pereza, ¿verdad? Hacer la lectura, y en cambio pongo el audiolibro y puedo estar chateando. Entonces, allí también hay que tener cuidado. Si tengo un problema visual o si estoy haciendo las tareas de mi casa, por ejemplo, en este caso padres o madres, o van en su carro a su trabajo, pueden poner un audiolibro porque obviamente no van a poder hacer lectura mientras manejan. Entonces, es cómo lo utilizas para tu beneficio, porque si tú lo utilizas por evitar una lectura visual, entonces allí tú ya lo estás usando mal. Claro, y bueno, también Jessica, conversábamos un poco de la tecnología, cómo ha avanzado. Ahora hay muchas aplicaciones y la mayoría de las personas leen en tablets o en los celulares. ¿Esto es recomendable o es mejor tener el libro en físico? Bueno, por una cuestión inclusive práctica y económica, si tú puedes bajar muchos libros en tu computadora, en tu tablet, en tu teléfono, pues bienvenido sea, porque si vas en un carro, sacas tu teléfono y puedes hacer lectura. Pero también está la preferencia de quien quiere tocar su libro, quiere tocar su papel y poder leerlo. Ahora, que también los celulares, las tablets, van haciendo una reducción de tu capacidad visual. Claro. ¿Ya? Porque tienes que forzar por los colores, por el brillo y por todo lo que implica un aparato, ¿no? Pero en cambio con el texto es también evitar un poco esta pérdida visual. No es que no pierdes, puedes ir perdiendo, porque si tú lees hasta altas horas de la noche y con luz muy tenue, pues también estás mermando tu capacidad visual. Entonces debes tener cuidado. Lo ideal es cómo utilizas los elementos que tienes. Si a ti te gusta la lectura, pues bienvenido sea. Si tú la quieres leer en un teléfono, está muy bien. Si la quieres leer en tu papel, pues también está muy bien. Inclusive hay personas que tienen descargados muchos libros, muchos textos en sus teléfonos, en sus computadoras. ¿Y qué hacen? Van imprimiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque les gusta tener su texto a la mano. Y pues y es una manera también de que tú los vas poniendo en tu biblioteca y vas diciendo, de 700, pues ya me leí 600, me faltan 100. ¿No? En cambio, si los tienes de pronto en la computadora, en el teléfono, no vas haciendo el cálculo, ¿no? Claro, y bueno, también en niños, ¿qué hacer si un niño no quiere leer? ¿Cómo podemos desarrollar nosotros estos hábitos en los menores? Ya.
La institución educativa tiene mucha responsabilidad, pero no se tiene que dejar solamente esta responsabilidad al docente. Entonces es un trabajo en equipo. ¿Cómo pueden realizarlo? Por allí pone una estrategia. Cuando tú mandas un trabajo a un niño, no tiene que ser un trabajo simplemente de un cumplimiento. Allá estamos revisando, esta semana estamos revisando la historia del Ecuador, ¿no? De 1900 a 1950. Entonces, si nosotros vemos a nuestros niños ahora, no son como cuando nosotros éramos niños, que el tipo de lectura era distinta. Y quizás a nosotros no nos parecía mal. Pero ahora la demanda, por una cuestión cultural y genética inclusive, ¿ya? Nuestra sociedad demanda otras cosas. Entonces, el docente y los padres deben buscar un tipo de lectura que les sea llamativa, que sí lo enganche. Porque si tú le vas a dar un texto que para ti es interesante, porque tienes 40, 50 años y tu vocabulario, tu entendimiento también es distinto, ese mismo texto tú no se lo vas a facilitar a tu hijo, o con ese mismo texto que aprendiste tú cuando estabas en secundaria, no es el mismo que debes utilizar ahora con el niño, ¿no? En esta generación demandante. Con ellos el enganche más fácil es precisamente la tecnología. Porque si tú coges, hay aplicaciones en las que tú las descargas y esas aplicaciones te llevan a leer y te van haciendo preguntas y al final, por responderlas, ganas un bono. Y eso les llama la atención. Es un juego para ellos. Si tú a ellos los enganchas de esa manera, ya ese hábito se va a ir fomentando y después ya no va a ser necesario por el bono, sino por el gusto a la lectura. Muy bien, también, bueno, los padres que quizás tienen hijos más chiquitos y les leen cuentos a la hora de dormir, que interactúen con ellos, esto sí ayuda, ¿no?, a desarrollar el pensamiento crítico de los niños. Sí, y aparte de eso, pues los une como familia. Entonces, es precisamente esa carga emocional positiva la que va a hacer que este niño tenga tan buen recuerdo. Mis papás se acostaban conmigo antes de leer y leíamos, ¿por qué no voy a continuar leyendo? La carga emocional también es importante. Cuando tú haces una cuestión por castigo, ¿ya?, te vas a leer. O sea, se supone que la lectura es positiva y tú me estás mandando a leer porque no quise recoger mis juguetes. Claro, o sea, que los niños no lo vean también como un castigo, como una obligación. También, bueno, como lo comentábamos hace un momento, en el colegio quizás les mandan a leer textos que no son atractivos para ellos. Así es. Entonces ya tienen como ese recuerdo de una lectura que es aburrido, que no me gusta, y esto no es positivo. Así es, la manera como tú cuentas también las cosas, cómo tú les narras la información, cómo se las facilitas, es lo que va enganchando también a los niños. Y los adolescentes son exactamente iguales. Es más, los adolescentes son un poco más duros, ¿no? Eso no me gusta. Y no lo leo. No, en cambio, de pronto con el niño, tú pones un poco de, ¿no?, de carácter y le dices, es que tienes que leer porque tienes que hacer el trabajo para mañana. Y bueno, el niño es pequeño y se deja llevar. El adolescente, pero es que no me gusta. No lo entiendo. Esa forma es aburrida, esa lectura no me dice nada, ¿no? O sea, tienen el criterio para decirte que precisamente como se está manejando esa información, no lo llena. Claro, y entonces, ¿desde qué edad nosotros podemos comenzar a fomentar este hábito positivo en niños? Desde que tenemos a los niños en nuestra pancita. ¿Cómo lo podemos hacer con niños quizás de 2 años, quizás con estos libros, ¿no?, que tienen más imágenes, pero el niño ya iba desarrollando el gusto por la lectura? Cuando los niños son pequeños, tú haces lectura a través de imágenes, porque difícilmente son las letras las que van a poder interiorizar. Pero con la imagen tú ya estás desarrollando vocabulario. Entonces, es preferible que tú tengas cartillas, ¿no?, y imágenes muy grandes, ¿ya?, porque esa es una manera inclusive de ir creando historias. Tú solamente con algunas imágenes tú puedes hacer 100 cuentos de 7, 8 imágenes que son. Tú las puedes variar. Hoy vamos a hablar de de aquí. A ver, mezclemos estas imágenes y vamos trabajando. Inclusive la manera como tú le vas diciendo que eso ¿ya?, es lo que va alimentando el vocabulario. Hay un detalle. Cuando los niños son pequeños, inclusive no pequeños, también a los adolescentes, cuando son tus hijos, y obviamente tú con tus hijos quieres ser de una manera especial, los quieres tratar de otra forma. Cuando les hablas de manera incorrecta, eso también interrumpe su comunicación.
¿no? Cuando los adultos La emplean mal, ok. como engreimiento. Eso es una pelota, ¿verdad? Okay. Eso es una casa, eso es un muñeco, eso es una flor, ¿ya? Esto es una margarita, no, una nananita. Entonces van creciendo y van pensando que le pueden poner cualquier nombre a las cosas. No pronuncian bien las palabras. No quizás. las pronuncian bien, no vas desarrollando pues su capacidad, su fluidez. Ok, muy bien. Y bueno, yo también tengo muchos amigos, ¿no? Que son fanáticos de la lectura y leen tantos libros al mes. ¿Cuántas horas es necesario? Bueno, quizás si una persona adulta no tiene desarrollado este hábito, ¿cuántas horas debe de empezar a leer diariamente? ¿Cuánto es lo recomendado? Si una persona adulta nunca tuvo el hábito de la lectura, puede empezar con 10 minutos. Puede empezar con 10 minutos. Es ponerse un reto. Hoy voy a leer 10 minutos. Mañana voy a leer 10 minutos. Pasado voy a leer 10 minutos. La próxima semana voy a leer 15. Y la siguiente voy a leer 20. ¿Ya? Porque, seamos honestos, nosotros podemos tener un día muy agitado, nos vamos a acostar a dormir y lo que hacemos es que cogemos el celular para revisar las conversaciones de WhatsApp, lo que dicen los grupos, lo que hay en Facebook, ¿ya? Entonces ahí como que te haces unos 30 minutos más o menos y tú dices, es para poder dormir. Ok, de esos 30, quítale 10 y ocupa 10 para hacer una lectura. ¿Por qué? Porque si tú le mandas a tu hijo a leer algo, al siguiente día tú se lo tienes que preguntar. ¿Qué te pareció justo en esta parte de la lectura que te mandé a hacer? ¿Qué te pareció este personaje? Porque si tú no lo sabes, entonces ¿cómo vas a preguntarle a tu hijo? Para uno es más rápido, la lectura para ellos obviamente cuesta un poquito más. Bueno, aunque hay unos niños que son más veloces que nosotros, sí, pero por lo general a ellos digamos que les toma un poco más de tiempo. Yo en 10 minutos puedo tranquilamente hacer una lectura que a él le va a tomar 1 hora. Y al siguiente día le puedo hacer la consulta. Entonces, la cantidad de tiempo, de calidad que tú utilices para tu lectura depende de lo que tú quieras para ti, de lo que tú quieras desarrollar y de cuán importante se vaya convirtiendo la lectura. Muy bien, Jessica. Entonces ayúdanos con unas últimas recomendaciones para incentivar a todas las personas que nos están escuchando. Utilizan la lectura como una forma de unión de familia. No seamos tan críticos también con nuestras instituciones educativas, más bien si nosotros les podemos dar una ayuda, sugerencias, recomendaciones para que exista un incremento en el hábito de lectura en nuestros niños y adolescentes, pues tenemos que hacerlo. Porque es más fácil hacer una crítica de lo que no se está haciendo que colaborar con herramientas o con medios para que nuestros niños puedan tener esta facilidad. Si podemos regalar nosotros textos a las instituciones, bienvenido sea. Los textos están desapareciendo, entonces nosotros somos los únicos encargados de hacer que esto no suceda y de poder tener una forma en que se congregue la comunidad para trabajar en este hábito que definitivamente se ha perdido un poco de peso en el medio. Muy bien, amigos, con esto finalizamos nuestro programa el día de hoy, esperando que les hayan sido de utilidad todas las recomendaciones que les hemos dado para que usted y su niño fomenten hábitos positivos y, bueno, hábitos de lectura que, como lo escuchamos el día de hoy, son muy importantes. Agradecemos la presencia de la psicóloga Jessica Morales. Ella es coordinadora académica de Genios del Universo y el día de hoy nos habló sobre este tema. Los esperamos el próximo jueves para seguir hablando sobre temas de interés a las 12 del día, como todas las semanas.